El TDAH es uno de los trastornos más prevalentes en la infancia y puede tener un impacto importante tanto en el desarrollo cognitivo de la persona como en el funcionamiento psicosocial y académico, no solo de los niños, sino también de los adultos. El TDAH tiene, como decimos, una prevalencia a nivel mundial del 5,29%. En España se encuentra entre un 3 y un 5 y en concreto en nuestras islas está en torno al 4,9%, aunque existen márgenes de variabilidad en función de la edad, de género, nivel sociocultural, etcétera. Son datos que ha hallado la doctora Zaira Santana, investiga recientemente en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas por la Universidad Internacional de Cataluña, en la que defendió una tesis con el título Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y ejercicio físico. Zaira Santana, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros en 7.7 Radio. Hola, buenos días, Claudia. Bueno, no sé si lo he explicado bien, no sé si más o menos esos son los principales significados del TDAH, pero estoy segura que podrás instruirnos muchísimo mejor. Bueno, realmente lo has dicho perfecto. Si quieres, puedo intentar decirte cuál es la definición exacta, que creo que no la has dicho, aunque sí que has dicho un poco la prevalencia que tiene el TDAH en este caso. Sí. Pero bueno, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, se considera un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un nivel de impulsividad, actividad y atención no adecuados a la edad de desarrollo. Además, derivan dificultades para regular su comportamiento y ajustarse a las normas esperadas para su edad. Como consecuencia, suelen presentar dificultades de adaptación en cuanto a su entorno familiar, escolar y también con sus iguales. Suele ser muy normal que a menudo rindan por debajo de sus capacidades y que puedan tener problemas asociados a trastornos emocionales del comportamiento o emocionales. En este caso, esta es la definición que ofrece la APA o la Asociación de Psicología Americana en este caso. Estamos hablando, comentabas al principio, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cuál es la diferencia? Porque no todo el mundo tendrá lo mismo, no todos los niños o adultos tendrán lo mismo, pero se engloba dentro del mismo título, ¿no? Sí, el nombre del trastorno en este caso es este, del que acabamos de decir, el TDAH, pero a su vez dentro podemos encontrar diferentes tipos y demás de niños y también de adultos, es decir, unos van a tener una predominancia de déficit de atención, otros van a tener una predominancia de hiperactividad y en otros casos va a ser de un tipo combinado, pero todos se engloban dentro del mismo tratamiento, del mismo trastorno, perdón. ¿Cuándo sabemos que un menor tiene este tipo de trastornos? ¿Cuándo podemos darnos cuenta los padres? Bien, el TDAH realmente se diagnostica pues basándose en unos síntomas de falta de atención, de hiperactividad, de impulsividad y que deben de ocurrir al menos 6 meses, ¿vale?, seguidos en al menos 2 ámbitos de la vida, como puede ser, por ejemplo, el entorno familiar, la consulta o el entorno familiar y el colegio, pero siempre debe verse en al menos 2 ámbitos de la vida. O sea, cuando identificamos que un menor pues no hace caso a lo que estás diciendo, no tiene capacidad para estar quieto, no tiene... Esto hay que diferenciarlo de la mala educación, que también claro, se puede llegar a mezclar, ¿no? Digamos que este es uno de los grandes problemas que tiene este trastorno y es que se suele confundir con niños mal educados o que no paran o que no han tenido, bueno, es una buena educación con unas reglas, ¿no? Pero al final es precisamente por lo que estamos luchando, tanto yo como mucha otra gente, a pesar de que, vale, es un trastorno relativamente novedoso, pues data más o menos de 1902, cosas así, pero estamos luchando contra eso, en que no es un trastorno inventado, no es que sea una mala educación, sino que, como dice la propia definición, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es algo un poquito más interno, va a depender un poco de los neurotransmisores y demás que todos tenemos dentro, entonces realmente no es una mala educación, sino es algo que no pueden controlar ellos. Pero me refiero, dentro habrán casos y casos, habrán casos en los que realmente se tenga este trastorno y habrá casos en los que no, en los que directamente sean niños que no tienen problemas cognitivos en este caso, pero sí que obedecen a problemas de una mala educación.
Claro, pero entonces en este caso ya no se encuadraría dentro del trastorno, ya no sería TDAH, sino simplemente es que no ha tenido una educación y al final es ponerle, claro, es ponerle límites y saber un poco hasta dónde, ¿no? Hay gente que no controla y te dice lo primero que le pasa por la cabeza, pero porque realmente desde pequeño o siempre su forma de actuar es decir lo que le pasa y no valorar pues qué es lo que va a sentir esa otra persona, no valorar en dónde está en ese momento, si puede o no puede hacerlo. ¿Cómo podemos ayudar a esos, en este caso, a estos menores que tienen este trastorno? Una consulta, ¿no? Yo entiendo que habrá que primero llevarlo a una consulta psicológica para claro, la ayuda que necesitan tanto los niños como los adultos, porque bueno, es un trastorno que no se cura. Realmente el tratamiento que necesitan es multimodal, es decir, no solo necesitan estrategias que les pueda dar un psicólogo o un psicopedagogo, como es mi caso. Aparte de esas estrategias, también necesita un tratamiento. También necesita eso, aprender a controlarse, ver realmente qué es lo que está sucediendo con sus reacciones, pero sobre todo ese tratamiento, es decir, primero pues tendríamos que ir al médico. Si hay sospecha pues tienes que ir al pediatra en el caso de que sea un niño para que realmente te emita una petición de valoración. A partir de que el médico te da esa autorización o te pide, ¿no?, que lo valoren, en el centro escolar tienen que valorarlo. Es decir, al final va a ser es un diagnóstico y también un tratamiento en sí, es multimodal. Así que necesitará medicación, necesitará tratamiento psicopedagógico, incluso tratamiento psicológico, habilidades sociales, un poquito de todo. Claro, ese tratamiento tendrá que venir de la mano de todo su entorno, en casa, amigos de fuera, amigos dentro del colegio, profesorado. Aparte de la consulta. Claro, realmente, pues como hemos dicho, sí, al ser multimodal, todos tenemos que ir en la misma línea, ¿no? Claro. Esto es como en cualquier otro aspecto. Al final todos tenemos que ir en la misma línea, porque si utilizamos un lenguaje en el gabinete psicopedagógico y luego en el colegio utilizan otro tipo de lenguaje y le dicen cosas de otra manera, al final el niño tampoco va a conseguir nunca una serie de estrategias, una serie de reglas, rutinas que seguir cuando, por ejemplo, sabe que está estresado en ese momento. Ellos se dan cuenta, pero se dan cuenta más tarde. Entonces, si no saben qué estrategias tienen que hacer en ese momento o tienen varias estrategias, volvemos a lo mismo. Vuelven a generarle ansiedad porque no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe si se tiene que callar o no, qué tiempos tiene que llevar, por ejemplo, para no tener eso, faltas o problemas en el comportamiento. Para ordenar un poco la vida, siempre se ha dicho que es bueno seguir unas pautas, una agenda, unas listas. ¿Esto también ayuda a las personas que tienen este trastorno? Hombre, es básico, no es que les ayude, es básico. De hecho, es una de las grandes tareas que siempre hay que hacer, ¿no? El ayudarles a utilizar agendas. Muchas veces, incluso en sus rutinas, básico, un niño le mandas a vestirse y demás solo por la mañana, pues es una rutina, tiene que levantarse, desayunar, después de desayunar tendrá que llevar la taza a un sitio, después de ahí tendrá que ir a vestirse y tendrá que empezar, pues eso, ropa interior, pantalones y demás, y luego pues tendrá que ir a lavarse los dientes y demás. Pero si el niño en medio ha visto un juguete y le apetece jugar, no va a ser capaz de decir, oye, no puedo ponerme a jugar ahora, esa voz interior que todos tenemos, ¿no? Entonces, no puedo ponerme a jugar ahora porque tengo que terminar para no llegar tarde al colegio. Es decir, toda esa rutina que sabes que si el niño no la tiene bien clara y lo primero que le aparece es una distracción, no va a seguir esa rutina. Entonces, por ejemplo, para este tipo de agendas, para las rutinas por la mañana, incluso por la tarde, el no olvidarse de determinados pasos que tiene que hacer en cualquier momento del día. Es decir, la agenda tienen que utilizarla. ¿Cómo será la vida de unos padres con niños con este tipo de trastorno? La realidad es que hasta que se dan cuenta, luego la aceptan y además reciben ayuda, porque claro, hay infinidad de casos en cuanto a la casuística y lo que hay realmente. Pero por lo general la verdad es que al principio suele ser bastante liosa, bastante difícil. Tienen que controlar todo, aparte de su vida, tienen que controlar la vida de su hijo y además enseñarle. Entonces, bueno, vale, el concepto normal no existe, pero entonces, claro, lo que ellos ven normal en su hijo no se produce. Entonces, cuando ya pierden y ven cosas que a ellos no les gusta, que están constantemente discutiendo con ellos, oye, que es que se lo he dicho una vez y vuelve a hacerlo.
y se lo vuelve a decir y lo vuelve a hacer, claro, pero es que no controla. Lo primero que le surge en su cerebro más irracional, ese límbico, pues lo van a hacer. El control inhibitorio, ese control de no hacerlo, ten cuidado que es que papá se va a enfadar otra vez, te lo acaba de decir, te vas a quedar sin consola, eso le llega más tarde, después de haberlo hecho, después de haber causado un problema, después de haber gritado o haberle respondido a su padre. Entonces, claro, se da cuenta más tarde. Entonces, todo esto le supone un problema para los padres si no aceptan y lo consideran como que su hijo le está retando. Si consideras que te está retando continuamente, claro, es un problema. Entonces, al final se empieza a unir un poco todo. Problemas en la pareja, en la familia, es que este niño no hace caso. Oye, mira cómo está ahora nuestra familia, nuestra pareja. Porque es que, claro, estamos continuamente discutiendo, yo no puedo más, encárgate tú. Y al final se une un poco todo. Por eso sí que es complicada la vida de los padres o los familiares con los niños. Pero sí que es cierto que hay ayudas, hay escuelas de padres y demás. Y que cuanto antes mejor, ¿no? Claro, es decir, en este caso el trastorno se puede y se debe empezar a diagnosticar antes de los 7 años de edad, pero oye, que se pueden descubrir y se siguen descubriendo adultos que no lo sabían y que realmente tienen este trastorno. Entonces, claro, cuanto antes se diagnostique y cuanto antes los padres lo acepten, mucho mejor. Es decir, que entiendan que necesita una medicación, que no es cuestión de un capricho. De la misma manera que hay otros trastornos o enfermedades que en ningún caso se duda de que te la tienes que tomar, como por ejemplo puede ser problemas con la coagulación en la sangre, la diabetes y demás. No se duda en medicarse, ¿no? Pues en este caso tampoco se debe dudar en medicarse. Tienes que controlar una velocidad en los neurotransmisores y demás, pues para que se produzca esta atención, este control inhibitorio. Oye, no grites, no le niegues cosas a tus padres, a tu jefe. Tienes que responderle a tu jefe en este momento, o mejor tienes que callarte porque es que no tienes la razón. Entonces, eso es lo que no se controla y eso es lo que depende de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, noradrenalina y demás. Entonces, claro, necesitas medicación, necesitas estrategias. Entonces, si tus padres no te llevan a un gabinete y no te dan esas estrategias para realmente ir aprendiendo, incluso también los padres ir aprendiendo cómo comunicarse con su hijo, cómo castigar a tu hijo, cómo le tienes que alabar en este caso, o cómo le tienes que decir las cosas. Todo en sentido negativo, le damos un poquito más de positivismo, enseñas a cómo controlar, sabes que el niño se da cuenta que está estresado, vale, pues qué es lo que tienes que hacer. Entonces, evidentemente, como has dicho, ¿no? Cuanto antes se sepa, mejor. Zaira, vivimos en una sociedad completamente, diría yo, que sobreestimulada en cuanto a tecnología, tablets, teléfonos, consolas, como bien acabas de apuntar. Existen muchísimas cosas que quizás hay que evitar o controlar en este tipo de casos mucho mejor. Y existen, supongo que estarás conmigo, y existen también otras actividades que hay que potenciar más en este tipo de casos, como por ejemplo puede ser el deporte. Sí, hombre, hay que controlar, pues como en todos los ámbitos, o sea, ya no solo con tecnologías y demás, sino, vale, la televisión, vale, es tecnología, ya no es tan nueva, ya hace muchísimos años que está, pero también hay que controlarlo, cuánto tiempo, en qué horario, a partir de qué hora podemos verlo o no, es decir, al final tenemos que controlar un poco todo, tenga o no tenga TDAH. Sí, sí. Pero sí que es cierto que una de las actividades que debemos de introducir más en la vida diaria de los niños es el ejercicio físico. Está claro que estas tecnologías las tenemos sí o sí, no hace falta incorporarlas. Sí restringirlas, pero no incorporarlas. Claro, pero yo me refería, pero por ejemplo... sí que el ejercicio físico, por ejemplo, sería necesario introducirlo porque es algo que, bueno, vale, sí, es bueno porque los cansa, pero es que la base realmente en nuestra tesis no es solo que les canse, que sí, es cierto, les cansa, pero no es esa la base científica de realizar ejercicio físico, cansarlos y ya está. Porque, por ejemplo, un niño que tiene déficit de atención, que también es TDAH, no hay necesidad de cansarlo. Su problema es que tiene un déficit de atención, no es que no pare en ese caso. Oye, que puede tener pequeños rasgos y demás de hiperactividad, es cierto, pero por ejemplo en este caso no es necesario, no sería necesario según esa base científica, pero desde la base científica de que, oye, mejoras el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se encarga, pues eso, del crecimiento de la supervivencia de la dopamina, que a su vez se encarga de la atención.
Entonces, claro, cuando hacemos esta unión, esta cadena, empezamos a entender un poquito más, ¿no? Es decir, el ejercicio físico tenemos que incluirlo y eso es lo que defendemos en la tesis. La tesis doctoral en este caso propone un programa de ejercicio físico reglado y controlado para niños con TDAH, con la finalidad de mejorar la atención, la impulsividad, ¿vale? Sería como parte del propio tratamiento farmacológico. Claro. No farmacológico. Aparte del farmacológico, aparte del que puede acceder farmacológicamente hablando, sería un complemento a ese tratamiento. Claro, ¿no? Realmente es parte del tratamiento. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Tenemos varias formas o tenemos que tratar a los niños con TDAH de varias maneras. Y no solo a los niños, sino también a los adultos. Nosotros no proponemos nunca eliminar el tratamiento farmacológico porque, como acabo de decir, es totalmente necesario. Sí. Es decir, igual que en otro trastorno o enfermedad y demás, tienen que medicarlo. El tratamiento farmacológico es totalmente necesario y tiene que existir. Nuestra idea es ofrecer un tratamiento coadyuvante. ¿Por qué? Pues porque a la vez que nosotros íbamos investigando, veíamos como los padres eran muy reticentes a administrar medicamentos a los niños, sobre todo porque son medicamentos estimulantes. Entonces, claro, cuando empiezan a leer y demás, como hacemos todos, empezamos a leer y vemos que incluso o los medicamentos tienen una parte de anfetamina. Entonces, claro, los padres se asustan. ¿Hasta qué punto, qué porcentaje hay de estos tratamientos estimulantes? Entonces, al final los padres no le dan o no se lo quieren dar. Entonces, empeora la impulsividad, el control del niño. Entonces, nosotros proponemos el ejercicio físico como un tratamiento coadyuvante. Es decir, este programa de ejercicio físico Kinecross que nosotros hemos propuesto es un tratamiento coadyuvante con la idea no de sustituir al tratamiento, sino de quizás rebajar la medicación en caso de que se pueda, ¿vale? O de incluso, quién sabe, a lo mejor tiene que ser mínimo ese tratamiento farmacológico. Aplicable por completo también para los adultos. Claro, evidentemente, como decíamos y como quizás mucha gente ha visto por ahí, actualmente se han visto muchos otros casos de TDAH muy famosos, como la actual campeona en los Juegos Olímpicos, Simone Biles, es TDAH, también Michael Phelps, que lleva haciendo varios años en Juegos Olímpicos y en otras competiciones, pues campeón de un poco de todo. El trastorno se va a mantener toda la vida, entonces para los adultos también es totalmente beneficioso el ejercicio físico y por lo mismo, es decir, generas o mejoras la circulación de la dopamina y otros neurotransmisores. Pero claro, tampoco es cualquier ejercicio físico. La idea, como nosotros proponemos, es que sea un ejercicio físico reglado, controlado, porque si estás haciendo ejercicio físico, pero estás continuamente generando situaciones de ansiedad, vas a molestar a tus compañeros, vas a ir a gritarles, ¿hasta qué punto? Entonces tiene que estar también controlado, no puedes estar tampoco perdiendo la atención con otras cosas y haciendo que tu equipo pierda. También es verdad que existen deportes individuales. ¿Hasta qué punto confías en que esa persona mantenga la concentración durante mucho tiempo? Entonces, sí que nosotros proponemos eso, un ejercicio físico, correcto, pero nosotros hemos creado un programa, pues eso, reglado, científico, con una serie de pautas, con una serie de estrategias, pues precisamente para que eliminar la ansiedad de los niños, el conseguir que sean capaces de generar grupos y que no hayan peleas continuamente, porque al final esas situaciones disruptivas pues pueden generar que la clase se acabe y al final no hemos conseguido nada. Zaira, todo esto lo podemos encontrar de una manera mucho más específica si asisten las personas al gabinete psicopedagógico del que regentas ahora mismo. Sí, correcto. Nosotros tenemos un gabinete psicopedagógico, en este caso se llama Psicotogether. Nosotros ahí pues tenemos tanto escuela de padres como tratamiento individualizado a los niños. Ofrecemos eso, pues pautas, estrategias, tratamiento para el propio niño o incluso si eres adulto y tienes este trastorno. Escuela de padres y no solo para los padres sino para los familiares, por lo que hablábamos al principio un poco de todos hablar el mismo idioma. Muy bien, pues si quieren buscar más información pueden buscarlo a través de Facebook y ahí tienen esa página informativa. Zaira Santana, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos mostrado este mundo.